Y este era lo que estábamos haciendo. Entonces son algunos temas que hay que cubrir con este mismo ejemplo, que pues, son interesantes y que deben de saber. Algunos pues ya los han utilizado, ya saben de qué se trata. Entonces ahorita lo que estábamos haciendo era controlar con el Arduino, controlar este motor de corriente directa. Entonces para controlar el motor de corriente directa utilizábamos lo que venía siendo una señal de PWM. Aquí. Entonces este es el motor. A ver, con este, aquí. Este es el motor de corriente directa. Tiene también un encoder. Y para controlar, para poder mover el motor, lo que hacemos es aquí metemos un voltaje. Entonces, de acuerdo al voltaje que tenga, pues es la velocidad que tiene. La salida de nuestro Arduino y de muchos dispositivos digitales, de microcontroladores o incluso de la computadora o de otros sistemas, pues no tienen ustedes salidas analógicas. Entonces, la salida que estamos tomando es aquí, es una salida de PWM para controlar el motor. Entonces, para controlar el motor, se requiere modificar o cambiar el voltaje de corriente directa. Entonces, ahí ustedes meterle 3 voltios, 1 voltio, 5 voltios, lo que ustedes quieran. No lo pueden hacer directamente del Arduino. Entonces, para modificar, bueno, entonces hay otra cosa que decimos, es que el Arduino no tiene salidas analógicas. Entonces, no lo podemos hacer directamente del Arduino porque no tenemos una salida analógica. Entonces, para hacerlo, se utiliza un PWM. Y lo que hacemos con el PWM, pues entre comillas, podríamos decir que es, entre comillas, tenemos un voltaje promedio, pues aquí, un voltaje, y este sería el voltaje promedio, eh, promedio, ahí le puse, un voltaje promedio controlado. Entonces, con el PWM nosotros controlamos ese voltaje promedio. Entonces vimos que la señal PWM podría ser así, de esta forma. Y esto nos da un voltaje. Entonces, si medimos el voltaje promedio, el voltaje en corriente directa, así como lo estamos haciendo aquí, en este caso a la salida que tenemos ahí del PWM, este voltaje va de 0 a 5 voltios. Entonces, a lo mejor lo medimos aquí y el ciclo de trabajo aquí podría ser no sé, que fuera del 70%. Entonces, esto nos daría 3.5 voltios. Cuando tenemos una señal justo con el 50% del ciclo de trabajo, pues vamos a tener la mitad del voltaje pico. Entonces, en este caso serían 2.5 voltios. Si tenemos ahí apenas un piquito, algo como esto, que fuera el 5% del ciclo de trabajo, pues el 5% de 5 voltios sería 0.25 voltios. Entonces, si esto fuera el 5% del ciclo de trabajo, en el cual se mantiene en alto, el voltaje que mediríamos aquí en corriente directa sería ¿qué serían? De 0.5, 250 milivoltios. Así. Entonces, variando el ancho de pulso, ustedes modifican el voltaje promedio. Aquí en el motor, lo que ustedes alimentan con el motor es un voltaje promedio. Digo, es un voltaje pulsante. Entonces es una señal como esa. Entonces ahí ustedes tienen una señal que tiene cierta variación y es es lo que ustedes controlan. El motor, pues lo que tenemos ahí es una bobina. Entonces, al aplicar este tipo de voltajes en la bobina,
este funciona como una especie de filtro. Entonces el motor de corriente directa es una especie de bobina y funciona como una especie de filtro. Entonces el hecho de que funcione como filtro les filtra esta señal que está aquí. Hay una materia que se llama análisis de Fourier que nos indica que este tipo de señales periódicas está compuesta por tiene muchas componentes de corriente alterna a diferentes frecuencias. Entonces, al filtrarse esta señal, pues ocurre un cierto desfasamiento y ocurre una cierta combinación de las componentes de frecuencia que tiene toda esta señal. Y en vez de tener la señal pulsante de esta forma, esto sería comparar a estar cargando y descargando un filtro. Nos quedaría algo como esto, a lo mejor. Estaría como si se cargara la bobina y se estuviera descargando y nos quedaría una señal un poco más lisa, no pulsante, y en ciertos casos casi la podrían ver como una línea ahí, que sería equivalente al voltaje promedio. Ok, entonces para controlar estos motores de corriente directa, pues utilizamos una señal de PWM, que es con la que estamos trabajando. Y luego habíamos hecho un programita, que era el que tenemos por ahí. Aquí pues le hice unos pequeños cambios al programa. Es el mismo programa, nada más ahí como declaré las variables, las dejé como enteras, estas dos variables, el valor que tenemos del ADC, el valor equivalente en el PWM, como enteros, y como flotante, aquí calculé el ciclo de trabajo. Entonces, este programa pues lo cambié poquito ahí con esto. Y abajo. Y bueno, aquí ya entonces cargamos el programa y vemos las ¿Me señales. mostraría el programa, por favor? ¿Cómo, perdón? ¿Me mostraría el programa, por favor? Gracias. Aquí, entonces, empezamos a trabajar con esto y aquí vemos la velocidad del motor. Voy a quitar estos componentes. No son realmente necesarios. Y ahora sí. Y aquí tenemos en el canal A y este es el canal B. El canal B, ahí dijimos que no se apreciaba muy bien la salida. De hecho, sale esta señal que tenemos aquí. Aquí se nos quitó este. Ahora sí, perdón. Con este y con este. Listo. Pues aquí en el canal B, aquí para medirlo, no me parece muy adecuada la señal que les está mandando, que está apareciendo aquí en el canal B, aquí donde estamos midiendo la señal del voltaje del motor. Pero bueno, así sale. Entonces aquí no se observa muy bien ahí por el osciloscopio, por lo que usa el algoritmo aquí en el Proteus. Aquí está. Entonces aquí con este potenciómetro nosotros estamos variando el ciclo de trabajo. Aquí el potenciómetro lo acomodé al revés. Entonces aquí, cuando lo pongo hasta aquí abajo, aquí tenemos un ciclo del 0%. Entonces no tenemos movimiento aquí en el motor. Aquí se va deteniendo. Está muy lenta la simulación, por eso parece ahí cómo se detiene lentamente.
Entonces ahí el ciclo de trabajo es de 0, ahí está detenido el motor. Aquí si aumentamos el potenciómetro a la mitad, aquí aparece el ciclo de trabajo al casi 50%. La señal del PWM que estamos metiendo es esta. Y aquí el motor pues va un poco más veloz. Aquí nos dice menos 22.4. Aquí si invertimos las terminales del motor, si le damos la vuelta al motor, aquí va a aparecer una velocidad positiva. Lo voy a rotar. Para que me dé nada más la velocidad positiva. Así. Está, entonces esa es una velocidad y conforme aumentamos aquí el ciclo de trabajo, aquí aumentamos el ciclo de trabajo al 80%, aquí la velocidad también aumenta. Aquí si lo ponemos al 100% el ciclo de trabajo, aquí al 100%, aquí es una señal continua, aquí está recibiendo el máximo voltaje y pues aquí deberíamos de tener la máxima velocidad. Entonces de esa manera es con la que nosotros controlamos la velocidad del motor. Entonces utilizando una señal de PWM. Pues con esta señal de PWM es con la que controlamos la velocidad del motor. Pues la señal que recibe el motor realmente no es una señal de corriente directa, es una señal pulsante. Una señal de este tipo que otra vez, utilizando el filtro, la señal parecería un poco más cercana a una señal de corriente continua. Ok. Ahora... Disculpe, ¿cómo le hizo para que girara al otro lado el motor? Lo volteé nada más. Ah, ok. Ahora, aquí vamos a poner lo que es un PW, digo, un puente H. Así como lo tenemos conectado, únicamente lo podemos hacer girar en un solo sentido. Entonces, si queremos hacer el control en dos sentidos, pues lo que terminamos utilizando es un puente H. Y para eso, pues vamos a utilizar el puente H. Entonces voy a copiar esta parte del circuito. Bueno, voy a poner otro circuito aquí mejor. Aquí están los elementos. Entonces, voy a poner aquí 4 transistores. Y estos transistores que estoy poniendo recuerden que los estamos utilizando como circuitos conmutadores. Es simplemente como si fueran interruptores. Entonces estos son interruptores, lo que tenemos ahí. Aquí ponemos 12 voltios. Ponemos tierra. Y vamos a controlarlos todos estos con un interruptor. Aquí para activar un sentido u otro. Aquí déjenme, para no tener voltaje flotante, voy a poner otro tipo de interruptor aquí. Este mero.
Se lo voy a poner, es para ilustrar lo que estamos realizando. Okay. Entonces a cada uno de los transistores les conecto por ahí una resistencia. Aquí no se recomienda utilizar la misma resistencia para dos transistores, ya que podrían causar que únicamente se active uno de los transistores. Y para hacer la conexión aquí de esta parte del circuito, lo que vamos a hacer es vamos a activar este transistor y este transistor de manera conjunta. Y también vamos a activar estos dos de manera conjunta. Y voy a poner aquí un... vamos a ver si aparece aquí para estar midiendo la corriente. Aunque pues no, como medimos corriente directa aquí, por aquí tenemos un problemita. Y voy a poner un voltaje de 5 voltios para activar los transistores. Estos son más 5 voltios. Y acá tenemos lo que viene siendo tierra Aush. Ahí está. Déjame ver qué me falta cambiar esto. Y vamos a probar ahora sí. Esto que está aquí es el puente H. Esto es un puente H y es lo que utilizamos para cambiar de dirección. Aquí la velocidad del motor. Aquí estos dos están activos. Estos dos están activos. Eso nunca no debe de pasar en un puente H. Aquí en este caso, como lo tenemos, es algo que no sucede en un puente H. Ahorita vamos a ver, hay algo más. Aquí estamos mandando un 1. Estoy diciendo un 1 porque estamos mandando 5 voltios. Entonces mandamos un 1 y un 1 aquí a estas terminales y pues estamos activando todos los transistores. Entonces este está cortocircuitado, este también y este también. Y aquí lo que está pasando es que toda la corriente pasa a través de los transistores, de aquí del positivo al negativo. Entonces toda la señal viaja de esta forma y al hacer eso, aquí toda la corriente pues pasa a través de los transistores y en ciertos casos los podría hasta dañar porque no tenemos ningún elemento que nos limite la corriente. Entonces esta conexión de tener todos los transistores activos pues no es adecuada, no es correcta. Entonces lo que se hace, por ejemplo, vamos a activar únicamente este transistor y este otro. Entonces aquí estamos activando el puente H y activamos, aquí estamos metiendo un 1 y un 0. Entonces este está activo y este también. Entonces aquí la corriente va a viajar en este sentido hasta tierra. Entonces lleva este sentido de corriente. Y aquí la vemos, la corriente aquí es más .15, que lleva el sentido de la corriente que tiene señalado aquí en la punta de prueba que pusimos. Entonces la corriente pues viaja en ese sentido.
en esta dirección. Y aquí vemos la velocidad, menos 53 revoluciones por minuto. Aquí menos 55. Y ahora, si desactivo aquí los dos, pues aquí todos estos están abiertos. Aquí luego voy a hacer la simulación rápidamente. Y aquí pues no se va a mover. Los transistores en su forma de conmutación están abiertos. Y aquí no están trabajando ninguno de los transistores. Aquí los transistores están inactivos. Entonces aquí no hay corriente, ni aquí tampoco hay corriente. Aquí estamos metiendo un 0, aquí otro 0, y tenemos todo el circuito inactivo. Ahora activamos el segundo interruptor. Y aquí pues observen que tenemos aquí una corriente negativa, y aquí aparece tenemos una velocidad de 55 revoluciones por minuto. Entonces está girando en sentido contrario al que teníamos ahorita. Y ahora la corriente pues circula de manera distinta. Aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1. En este caso, aquí tenemos como un cortocircuito. Se está activando también este otro transistor. Y aquí tendríamos otro cortocircuito. Entonces, la señal iría en este sentido. Entonces, va en este sentido, a diferencia de la que tenemos aquí. Cuando teníamos este otro, tenemos este sentido de la corriente. Aquí la corriente va hacia la derecha y aquí va hacia la izquierda. Entonces este es el puente H y es lo que nos permite hacer ese tipo de cambios. Cambiar la dirección. Entonces es el puente H y es lo que vamos a estar utilizando para controlar el motor. Para los motores, ustedes siempre van a encontrar que hay algunos que son drivers que les permiten controlar ahí, darle la potencia que requieren al motor. En este caso, uno de los drivers muy populares para los motorcitos de corriente directa es el L298. Es el L298. Vamos a poner este. Este que está aquí es el que vamos a utilizar. Bueno, déjenme todo esto. Entonces, como puente H, ahora vamos a utilizar este que es el L298. Normalmente cuando compran el L298, compran todo este modulito. Este es un módulo de puente H.
Este es el que compran. Y el L298 no es todo el módulo. Es únicamente el puente H, trae más circuitería. Ahí todo el modulito. A ver si hay otra fotografía por aquí. Esta que está aquí está mejor. El integrado, el L298, es únicamente este que está aquí. Este es un dispositivo de potencia. Ahí pues no sé si los hayan visto, pero lo que tienen por aquí, algunos pues no son nombrar, es esta carcasa. Este es únicamente el L298. Este es el L298. Por aquí pues traen reguladores, traen unas resistencias para que funcione correctamente, algunos capacitores, algunos deben de traer algunos diodos de protección y trae otra serie de circuitos para que el circuito funcione de manera óptima. Entonces este es un circuito de potencia y para que no se les caliente, para que funcione adecuadamente, este trae lo que es un disipador de calor. Entonces por aquí tienen lo que vienen siendo las salidas, les puede controlar dos motores. Aquí trae esta entrada que es los enable, aquí ya trae unos jumpers, los trae puestos, aquí bueno, aquí ya los tienen conectados. Y aquí tienen las entradas, tienen unas entradas de control. Por aquí tienen unas conexiones. Estos puntos serían las entradas, la entrada de voltaje. Y luego aquí tienen otra terminal que viene marcada con 5 voltios. Entonces este es el circuito, este es el L298. Y vamos a verlo, el L298, la hoja de datos. Esto es el L298. Entonces lo que tienen internamente son dos puentes H. Entonces todo este circuito es un puente H, con esto controlan un motor. Y toda esta parte es para controlar otro motor. Para hacer el control necesitan una etapa digital y pues una etapa, la etapa analógica, la etapa que les da la potencia. Entonces van a encontrar van a encontrar la alimentación de dos valores de voltaje. Aquí lo estoy buscando, aquí está, ya lo vi. Este es el voltaje que tienen aquí, es con el que alimentan el puente H. Entonces vean la conexión, va a estos puntos y aquí el otro puente H pues, está conectado a tierra. Entonces con esto alimentan el puente H. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del motor, aquí pondríamos los 12 voltios y con eso hacemos la conexión. Trae otra conexión, que es este más BSS. Y esta más BSS es para controlar todos los voltajes de los circuitos digitales que tienen aquí. En este caso, estas compuertas, digamos. Entonces, este voltaje es para controlar los circuitos digitales y este se utiliza con un voltaje de 5 voltios. Internamente, aquí todo esto, pues ya trae, ustedes conectan los 12 voltios. Aquí por aquí me imagino creería que es un regulador de 5 voltios. Ah, no, aquí es este es el jumper del regulador de 5 voltios. Me imagino que este es el regulador de 5 voltios. O no sé si trae otro elemento, pero ya de aquí, utilizando los 12 voltios, ustedes obtienen también los 5 voltios. Y aquí está el puente H. Entonces, tienen dos entradas para cada puente H, IN 1 e IN 2. Aquí, de cierta manera, pues se aseguran con la circuitería digital de no tener
esta condición. Entonces esta condición nunca la van a tener en ese puente H. Y eso es porque si ustedes meten un 1 aquí, aquí por ejemplo van a tener un 1, y aquí van a meter un 0, y aquí tienen que meter un 0, y aquí meterían un 0, y aquí tendrían un 1. Entonces aquí por ejemplo están activando este y este. Entonces si meten un 1, 0 aquí, están activando un 1 estos dos transistores. Y aparte, en estos, siempre que tengan un enable, lo que tienen es una compuerta AND. Entonces esta que está aquí es una señal del enable, que muchas veces puede venir como enable, otras veces viene como CS, otras veces viene como CE. Entonces siempre que vean esto, significa una señal de enable, chip select, chip enable. Entonces con eso habilitan ustedes el puente H. Estas señales, los valores, los unos y ceros que metan aquí para activar los transistores, no va a tener efecto hasta que active el enable, hasta que tengan un 1 aquí. Ya que tienen un 1 aquí, pues van a pasar de manera transparente, en este caso el 1, el 0 y el 1. Ok, entonces aquí este es el sense A, este es nuestra referencia a tierra, lo que vamos a poner. Vamos a hacer la conexión entonces. Vamos a conectar entonces BS, la terminal 4. Aquí está, la terminal 4, vamos a poner los 12 voltios. Permítanme un segundo. Bueno, hay una disculpa. Entonces, hacemos las conexiones. Entonces, estábamos diciendo que vamos a conectar ahí los 12 voltios. Aquí en el puente H, 12 voltios. Y este otro, la terminal 9, es esta terminal. Aquí es donde alimentamos con 5 voltios para la circuitería digital. Y luego, esta es tierra. Y aquí estas otras terminales, pues únicamente vamos a trabajar con un puente H. Entonces, el sense A, lo vamos a mandar a tierra también.
Y ahora sí tenemos lo que viene siendo las salidas. La salida 1. La salida 2 es al puente H. Ahí. Y ahora aquí vamos a conectar estas terminales, la IN 1 y la IN 2. A la salida 9 y 10. Vamos a conectarla a la 9 y la 10. Está. Disculpe. Sí, dime. Dijo que ese artefacto se llama controlador. ¿Cómo, perdón? Que se dijo que ese artefacto se llama controlador. Es un controlador, es un driver. Ajá. Gracias. El L298, ahí es como viene marcado. Un driver de puente completo dual. Un driver dual. Ajá. Vamos a ver. Entonces aquí ya hicimos la conexión y ahora con este potenciómetro vamos a hacer que este motor gire en ambas direcciones y también controlar la velocidad. Entonces vamos a expresarlo aquí cómo vamos a hacer ese control. Entonces vamos a tener el potenciómetro. Aquí lo tenemos conectado aquí entre tierra y 5 voltios. Entonces aquí a la salida va al convertidor analógico digital y esto nos da un valor entre 0 y 1023. Entonces va entre 0 y 1023 porque este convertidor analógico digital es un convertidor analógico digital de 10 bits. Entonces son 10 bits. Entonces esta señal de 0 a 1023 la vamos a utilizar para tener pues el máximo voltaje negativo del motor y el máximo voltaje positivo del motor. Aquí con el motor lo que queremos es tener un voltaje, vamos a poner aquí el voltaje máximo de menos 12 voltios hasta darle un voltaje máximo de 12 voltios. ¿Sí? Entonces lo que queremos con el potenciómetro, cuando lo tenemos a un extremo, es como si nosotros estuviéramos alimentando el motor con menos 12 o con más 12 voltios. Y por aquí vamos a tener el 0 voltios. Y entonces vamos a tener por aquí, vamos a tener dos señales de PWM. Vamos a tener PWM1 y otro PWM2. Vamos a tener dos PWM. Entonces digamos que en el primero, para tener el motor aquí aplicando el voltaje negativo, este lo vamos a dejar en 0. Todo esto aquí en 0. Y este otro pues lo vamos a tener desde 0 hasta 255. Y con eso vamos a girar en un solo sentido. Y cuando tengamos los 12 voltios, aquí toda esta región es para cuando gira en un sentido,
Y en el otro, pues aquí vamos a ir desde 0 hasta 255. Nada más activamos el PWM1 y el PWM2 lo dejamos en 0. Entonces aquí vamos a tener 0 voltios y vamos a tener eso que está aquí. Entonces vamos a hacer el programa para poner esto. Entonces aquí recibimos la señal del PWM. Aquí me falta todavía un poquito más. Esta señal perdón, aquí recibimos la señal que estamos midiendo el voltaje en el potenciómetro. Y de la señal del voltaje del potenciómetro, que nos da una señal entre 0 y 1023, vamos a tener que de 0 a 511, vamos a tener que con esto vamos a controlar el giro del motor en una dirección, y del 512 hasta el 1023, pues lo vamos a controlar en la otra dirección. Así lo pondríamos. Entonces, de 0 a 511 gira en una dirección, y de 512 hasta 1023 gira en la otra dirección. Entonces esto, bueno, a partir de aquí, ahorita vamos a ver cómo lo ponemos. Entonces vamos a poner un if el valor que obtenemos del ADC es mayor o igual a 512, vamos a poner aquí el valor del PWM, va a ser igual. Aquí vamos a empezar desde este 512 hasta 1023, nos va a dar desde 0 hasta 255. Entonces ese valor sería simplemente el valor del ADC, le restamos 512 y listo. Y pues estamos aquí en el 512, pues sería 512 menos 512, pues son 0. Estamos en el 895 menos 512, nos daría un valor de 383, hasta llegar al valor más grande, que es 1023, menos el 512, nos da el 511. Y aquí también voy a poner esto. Sí. Y entonces voy a poner aquí un analog write, el 9. Voy a poner el valor del PWM. En el PWM1, que va a ser la terminal 9, vamos a tener un valor de 0 a 255. Y el PWM2 vamos a poner un 0. Entonces, analog write en la terminal 10, vamos a poner un 0. Lo que pusimos aquí, el 9 y el 10. Entonces, en el 9 vamos a tener PWM1 y en el 10 la señal de PWM2. Y si no es mayor a 512, entonces, pues vamos a tener aquí cuando tengamos un 0, nos debe dar un 255, y cuando tenemos un 511, nos va a dar un 0. Aquí me falta todavía un pequeño arreglo. Aquí lo que estamos teniendo es un valor de 0 a 511. Aquí me falta todavía hacer ese arreglo.
aquí tenemos un valor a 0 y 511, porque le estoy restando 512. Ahí está. Entonces nos queda un valor de 0 a 511 y hacemos un mapeo para que nos quede de 0 a 255. Aquí le pongo un mapeo, map, ese valor que tenemos, que es de 0 a 511, que nos lo ponga, bueno, que va de 0 a 511, que lo ponga de 0 a 255. Ahí está. Ya con eso metemos un valor de 0 a 255. En el segundo caso, cuando el valor es menor a 512, entonces vamos a poner que el valor del PWM sería aquí 511. Este valor que tenemos aquí de la señal que obtenemos del convertidor analógico digital, le restamos 511 para que nos dé un 0. Y este valor, aquí nos quedaría entonces, déjenle, les pongo, sería este valor del convertidor menos 511. Entonces aquí nos daría 0 y aquí nos daría 511. Entonces sería el valor del ADC, digo, perdón, 500, lo puse al revés, sería 511 menos el ADC. Ahí. Entonces el valor del ADC. ¿Sí? Aquí lo puse al revés aquí porque estoy un poco distraído, me están consultando. Entonces aquí son los 511 menos lo que tenemos del valor del ADC. Entonces serían 511 menos 511 nos da 0, 511 menos 0 nos da 511. Ahí está. Y escribimos algo similar que esto. En el primer PWM, aquí mandamos puros ceros y aquí vamos a mandar un valor de 0 a 255. Entonces el valor que tenemos ahora que va de 511 a 0, de 0 a 511, igual lo convertimos en un valor de 0 a 255. Y listo. Entonces con eso haríamos todo el control y me parece que sería todo. Sí. Entonces exportamos el programa. Disculpe. Sí. La verdad no le entendí bien el programa. ¿No lo puede explicar rapidito otra vez, por favor? La señal del convertidor analógico digital, aquí con el potenciómetro te da un valor de 0 a 1023. Sí, en A0. El objetivo es que cuando tengas 0, tengas en el motor menos 12 voltios, cuando tengas 1023 tengas 12 voltios. El control de del motor, cuando metes el voltaje negativo, lo vas a hacer poniendo 0 aquí, en esta... pues aquí en esta. Con el voltaje, con este voltaje negativo, aquí en esta parte, lo que hacemos es metemos aquí un 0 siempre, y aquí metes la señal del PWM2. Entonces en ese caso, pues va a girar, digamos, en sentido negativo el motor. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí?
El IN 1 vendría siendo el que está conectado al pin 9, ¿verdad? Y el 2 al 10. Sí. Ok. Ajá, este viene del pin 9 y este viene del pin 10. Entonces, con eso, tú pones un 0. Ahí estamos hablando únicamente de esta parte. Aquí, digamos que gira, vamos a llamarle así, giro negativo. Entonces, aquí en el 9 metemos un 0 lógico. Y en el señal, en el pin 10 metemos una señal de PWM. Entonces en el PWM1 vamos a dejarlo en 0 y en el PWM2 la señal del PWM que va a ir de 0 a 255. Entonces esos valores que van de 0 a 511 lo tenemos que convertir a un valor que va a 255 a 0. Entonces es lo que se hace en la segunda parte del programa. Aquí en esta parte. En la resta. El giro negativo. Esta resta, la primera resta que puse, pues lo puedes hacer de muchas maneras. En este caso es, aquí donde tienes 511, te va a dar 511 menos 0, digo menos 511 te da 0. Y 511 menos 0 te da 511. Entonces este rango, que es de 0 a 511, lo conviertes a un rango de 511 a 0. Y el val ADC ya es el valor convertido. Y este valor, en vez de que tengas de 0 a 511, te lo va a convertir en un rango de 0 a 255. ¿Sí? Sí, es que me confunde un poco porque val ADC vendría siendo un valor entre el 0 y el 1023, ¿no? Sí. Entonces, el PWM ya sería el val ADC, ahora sí como en decimal del 0 al 255, ¿no? ¿Cuál, perdón? El valor de PWM ya sería el valor analógico convertido desde el 0 hasta el 255. Sí, el que metas aquí, a fin de cuentas, sí. Ajá, Ok. sí. ¿Y el mapeo para qué sirve en esa? El mapeo es como un escalamiento. Entonces aquí va de 0 a 511, te lo convierte te lo escala a un valor entre 0 y 255. Ok. Gracias. Ok. Mm, ok, entonces aquí ya lo probamos. Vamos a probarlo. Es el 29. Vamos play. Aquí vean lo que vamos a hacer. Esto ya no lo requerimos. Quito la terminal virtual, ya no se ocupa. Aquí, por ejemplo, cuando estamos justo a la mitad del potenciómetro, pues no mandamos ninguna señal, es 0. Y el motor no se mueve. Aquí pues, está lenta la simulación, por eso pareciera que se está moviendo. Ahí, pues ahí se debe de detener, ahí se detiene. Entonces, si metemos un voltaje positivo, aquí aumentamos, aquí se mueve en un sentido, aquí 100 revoluciones por minuto, lo ponemos en el máximo, ahí está el máximo, 165 revoluciones por minuto. Entonces, hagan de cuenta que giran el potenciómetro en un extremo y tienen la máxima velocidad positiva. Y luego van moviendo el potenciómetro al centro y se detiene el motor. Y lo empiezan a mover hacia el otro extremo del potenciómetro. Y ahí aumentan la velocidad hasta que lo dejan en el otro extremo.
Y aquí tienen la máxima velocidad negativa, menos 166. Aquí lo que me falta también es observar la otra señal del PWM, así. Entonces aquí, por ejemplo, en este sentido, aquí está, pues, aquí está el sentido negativo. Únicamente la señal que está en azul, es decir, el PWM2 es el que está trabajando y el que está en amarillo es el PWM1 que está en 0. Aquí estamos poniendo un 0 en el PWM1. Y aquí estamos poniendo un valor pues de igual desde 0 a 255 en el PWM2. Y aquí el giro, vamos a llamarle igual, estamos giro negativo. Y pues lo que tenemos. Ahí pues si reducen la velocidad, aquí apenas metemos una señal muy pequeña del PWM2, pues apenas se mueve en sentido negativo. Aquí en el sentido positivo, aquí generamos ese pulso. Y con eso hacemos que gire en el otro sentido y con eso controlamos la velocidad también en el otro sentido, utilizando el potenciómetro. Ok, entonces eso es respecto al control del motor. Estamos con eso metiéndole un voltaje, estamos variando el voltaje de entrada al motor y estamos intercambiando la dirección de la corriente del motor. Entonces aquí el PWM, hagan de cuenta que de repente aquí es como si tuviéramos conectados a 3 voltios, aquí más o menos 3 voltios, y luego le movemos al PWM, lo pasamos a otro extremo. Lo pongo aquí. Aquí primero tenemos más o menos 3 voltios, y le damos vuelta al potenciómetro, y aquí lo que hacemos es como si cambiáramos de sentido, y aquí menos más 5 voltios, por decir. Entonces lo que estamos haciendo, estamos modificando el voltaje y también la polaridad que tiene el motor con el puente H. Entonces espero pues que haya quedado más o menos claro que cómo se controla aquí el motor ahí con el puente, qué es lo que hace el puente H y todo eso. La idea de este circuito, de este motor, pues es utilizar también lo que viene siendo las terminales del encoder. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se obtiene aquí del encoder, o qué es esto que tenemos aquí del encoder. Vamos a capturarlas. Voy a poner otro. Bueno, sí, voy a poner otro osciloscopio. Ay. Vamos a poner otro osciloscopio. Bueno, vamos a hacer una pausa. No me gusta continuar todo de carrera la clase. Hace 5 minutos y ahorita regresamos.
Ok, entonces ahora vamos a conectar lo que viene siendo el encoder. Primero vamos a revisar qué es lo que se tiene en las señales aquí en el encoder. Entonces estas señales las vamos a conectar aquí en el osciloscopio. Tiene 3 terminales aquí el encoder. Y los vamos a observar. Este encoder que tenemos aquí dice que son 24 pulsos por revolución. Aquí lo que tenemos en el encoder son 24 pulsos por revolución. Listo. Entonces, vamos a darle play. Y aquí tenemos las señales del encoder. Estas señales así las voy a... bueno, aquí nada más en corriente directa, en corriente directa, en corriente directa, y este no lo utilizamos. Y listo. Ahí está. Aquí nada más quiero que vean qué significan los terminales que tienen. Bueno, ahí. El encoder, en este encoder que tenemos aquí, tienen 3 salidas. No siempre las tienen así. Lo normal es que tengan únicamente 2. Ahí nada más para que sepan qué es. Van a tener 2 fases. Esta le vamos a llamar fase A. Luego esta otra le llamamos fase B. Y la terminal que tenemos en el centro es como un marcador. Así lo vamos a nombrar. Marcador. Entonces digamos que nos cuenta cada vez que damos una vuelta. Si contáramos los pulsos que hay de aquí a aquí, se supone que deben de ser 24 pulsos, que son los que nos cuenta en cada giro. Entonces estos deben de ser 24 pulsos. Aunque no parece tan simétrico porque aquí luego les da otro. Esto parece una distancia más larga. Pero este que está aquí es la señal que les da el marcador. Esta no la vamos a usar, nada más es para que sepan qué es. Entonces esta señal, la señal que tenemos en el centro, esta no la utilizamos y nada menos quedamos con las 2 fases. La fase A y la fase B. Aquí corregimos el trigger. Ahí está. Voy a ponerle aquí 2 voltios. Y aquí también 2 voltios. Y voy a capturar esto.
Esa es la señal del encoder en una dirección. Y la vamos a comparar con la otra dirección. Ay. Uy, 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 uy. Así. Entonces aquí podemos observar por qué se utilizan dos fases en el encoder. Entonces los encoders nos detectan, bueno, tienen dos salidas ahí, el encoder, una es la fase A, la fase B, y ustedes pueden observar que el desfasamiento que existe entre las dos es un desfasamiento de 90 grados. Entonces, si tomamos como referencia aquí el flanco de subida, aquí vemos, por ejemplo, que la señal que está en azul se atrasa y aquí la señal que está con azul se adelanta. El desfasamiento que existe entre estas dos señales, usted lo puede notar, es un desfasamiento de 90 grados. Entonces, desde aquí hasta acá son 360 grados. El desfasamiento, pues, es nada más este cachito, que viene siendo la cuarta parte de la señal. Entonces, estos desfasamientos son 90 grados. Entonces, aquí también está este desfasamiento entre este, y aquí pues también son 90 grados. Entonces, el desfasamiento entre las dos señales del encoder, el desfasamiento es de 90 grados. Y cuando vamos, por ejemplo, aquí en el sentido positivo, la señal, aquí B, la fase B, en este caso se atrasa con respecto a la fase A, y aquí la fase A se adelanta. Aparece primero que la fase B se adelanta, no la fase A. La misma fase, en este caso se atrasa, y aquí se adelanta. Aquí a la fase B aparece primero que la A, y la B aparece después que la A. Y entonces esto es lo que utilizamos para saber si está girando en un sentido o en otro sentido. Y ahora entonces vamos a hacer un programita para contar los pulsos, para ver la posición del motor. Entonces, para ver la posición del motor, necesitamos estar contando estos pulsos cada vez que entra un pulso. Y eso no lo podemos hacer con una entrada digital. Si nosotros utilizamos una entrada digital para contar los pulsos, eso sería, pues, realmente muy complicado, muy difícil de hacer. Por ejemplo, este programa pues está corriendo cada cierto tiempo. Por aquí puede ser que ustedes tengan algún delay, y pues se podrían estar preguntando aquí en la señal que tienen, ok, es un 0, ya cambió a 1, pasan 10 milisegundos y pues a lo mejor detectan el 1. Pero ¿qué tal si están aquí y luego después de que transcurre el tiempo para cuando vuelven a preguntar y caen en este otro punto? A lo mejor en la siguiente vez que preguntan pues están aquí, pero la siguiente vez que vuelven a preguntarle dónde están, detectan otra vez el 0. Entonces, si lo hacen en el programa principal, como ese se ejecuta cada cierto tiempo, pues puede ser que se pierdan los cambios que tienen ahí en la señal. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar algún elemento
que nos detecte esos cambios instantáneos ahí en el programa, cada vez que cambiamos de posición. Cada vez que cambia aquí la señal de alto a bajo, de bajo a alto, pues eso sería lo que debemos de detectar, cuándo ocurren esos cambios. Entonces, para detectar cuándo ocurren esos cambios, lo que utilizamos es lo que se conoce como interrupciones. Entonces, para esto vamos a utilizar unas que se conocen como interrupciones. Estas interrupciones que vamos a utilizar son las interrupciones externas. Hay muchísimas interrupciones en Arduino y las que utilizamos son las interrupciones externas. Una interrupción, ahí lo que hace, pues es, hagan de cuenta que ustedes tienen un programa, aquí hay un montón de líneas de código, y pues su programa siempre lo que hace, pues está recorriendo el código en ese sentido. Se leen todas las líneas del código. Entonces las interrupciones se detecta la interrupción en un cierto momento. Por ejemplo, si la interrupción se detectó en este punto, lo que se hace es se corre una subrutina. Y lo primero que se hace antes de ejecutar esa subrutina es aquí se guardan los registros actuales, todos los registros actuales que hay en ese momento. Es como tomar una foto de cómo está pues el programa en ese momento, todas las condiciones que están en ese momento, se guardan, se toma una foto. Y entonces aquí se ejecuta una subrutina. Aquí. A ver. Se ejecuta una subrutina, nada más es una subrutina, no es un ciclo aquí. Una subrutina. Entonces se termina de ejecutar esa subrutina y luego se vuelve a regresar el programa al punto donde se había quedado. Entonces en la instrucción donde se quedó ahí se regresa. Entonces aquí se cargan los registros actuales. Los registros, se cargan los registros guardados, perdón. Y se continúa con el programa. Aquí la recomendación es siempre que utilicen una interrupción, es que esta subrutina tenga algunas características. Y pues esta subrutina se sugiere que sea una subrutina muy corta, que casi lo que hagan sea algún tipo de asignación. Es decir, que cambien algún variable, algún valor en alguna variable y nada más. No se recomienda que esas subrutinas tengan delays o tengan algún retardo de tiempo, porque eso puede causar una cierta inestabilidad en todo su programa. Entonces las subrutinas por lo general deben ser cortas y normalmente lo que se hace es se hace una asignación de variables. Entonces si una variable vale 3, se le pone un 7, o si tienen una bandera en 0, luego la cambia a 1. Entonces esa es una interrupción. Entonces la interrupción detecta justo cuando ocurre el evento y ahí pues se genera algo. En Arduino se tienen varias interrupciones. Bueno, aquí vamos a ver. Pues esta tablita que quería donde se vean mejor los otros. Esta. Tenemos el Arduino 1.
Este cuenta con dos interrupciones, la interrupción 0 y la interrupción 1. Están en el pin 2 y en el pin 3. El Arduino Nano y el Mini también igual tienen el pin 2 y 3 como interrupciones 0 y 1. Y el Arduino Mega, pues ese tiene un poco, pues tiene 6 interrupciones. Desde del pin 2 al el pin 3, 21, 20, 19, 18. De la interrupción 0 a la interrupción 5. El Arduino Duo, todos los pines los pueden utilizar con interrupciones. Entonces nosotros ahorita el que vamos a probar, pues viene siendo el Arduino 1. Entonces la interrupción 0 en el pin 2, la interrupción 1 en el pin 3. Entonces significa que ahí es donde vamos a conectar nuestro encoder. Más quiero ver aquí donde vino interrupciones. Pues aquí están. Entonces el Arduino 1, Nano, Mini y otros basados en el 328 del microcontrolador están en los pines 2 y 3. Y bueno, entonces aquí dejen. Aquí para activar las interrupciones, aquí en la configuración en el Arduino, Touch Interrupt. Y luego tenemos varios parámetros para poner ahí. Entonces primero ponemos el pin digital donde tenemos la interrupción, que en este caso es, la interrupción que estamos utilizando. Entonces puede ser la interrupción 0 o la interrupción 1. Entonces vamos a usar la 0. Y también vamos a utilizar la interrupción 1. Lo pueden poner así o lo pueden escribir de esta forma. En vez de poner el 1, pueden poner digital pin to interrupt. O ponemos el pin 3. Esto les convierte el pin digital a la interrupción correspondiente. Entonces, toda esta instrucción lo que les va a dar el 1. Significa que en el pin digital 3 tienen la interrupción 1. Yo prefiero ponerlo así. Es lo mismo. Entonces aquí ponemos la interrupción 0 y la interrupción 1. Luego, sigue el siguiente parámetro que ponemos es cuándo se va a detectar la interrupción, cuándo va a ocurrir la interrupción. De las que se utilizan un poco más es el flanco de subida, que es rising, y el falling, que es el flanco de bajada. Entonces vamos a utilizar el flanco de subida, rising. Rising. De inicio vamos a utilizar el flanco de subida. Y bueno, aquí también vamos a poner rising. Puede ser el flanco de subida, el flanco de bajada, o cuando ocurre en cualquiera de los dos, ya sea el flanco de subida o el flanco de bajada, o cuando el pin está en bajo. Entonces, los más utilizados es el de los cambios, cualquiera de los flancos, o se utiliza un poco el flanco, que les detecta un flanco. Aquí está en alto. ¿Con flanco a qué se refiere? ¿Cómo, perdón? ¿Con flanco a qué se refiere? Es cuando ocurre el cambio de alto a bajo, de bajo a alto. Ahí. Estas donde están las flechitas, aquí ocurren los flancos. Este es un flanco de subida. Y la señal cuando va hacia abajo, de 1 a 0, este que está aquí, también le puedes llamar como un flanco de bajada. Aquí sube la señal, baja la señal. ¿Y eso en cómo afectaría el programa? O sea, es como que se tarda más hasta que vuelva a bajar la señal. No, o sea, tú dices, yo quiero que me detecte cuando cambia de 0 a 1 o cuando cambia de 1 a 0. Es lo mismo.
Ok, gracias. Es nada más decir cuándo quieres que ocurra la interrupción. Entonces eso, el flanco de subida o flanco de bajada. Y luego falta otro parámetro. No, perdón, me faltó aquí el ISR. Antes de indicar dónde ocurre el flanco, vamos a poner la función. El ISR viene siendo la interrupción que se va a ejecutar o la subrutina que se va a ejecutar. Entonces ahí lo vamos a poner con conteo A. Este lo vamos a llamar conteo B. Y de inicio vamos a utilizar únicamente una interrupción. Aquí en la función que definimos para la interrupción se llama conteo A. Así se llama. Entonces vamos a ponerle void conteo A. No tiene argumentos. Y vamos a poner la interrupción. Entonces, vamos a ver estas gráficas. Y vamos a hacerlo conforme a estas gráficas. Entonces aquí el conteo, aquí de la posición, va a ocurrir, bueno, aquí lo tenemos en el flanco de subida y aquí el flanco de subida. Entonces vamos a tener dos, puede ir en un sentido o en otro sentido. Si va en este sentido, que le llamamos sentido positivo, vamos a ver qué tenemos en la fase B y en este caso tendríamos un 0. Y aquí si vemos la fase B, aquí tendríamos un 1. Entonces aquí se va a incrementar la posición y aquí se va a decrementar la posición. Entonces vamos a poner aquí un if digital read, lo que tenemos en el pin digital 3. Aquí porque vamos a ver esta fase que la tenemos conectada en la fase B, en la interrupción 1, en el pin 3. Si en el pin 3 tenemos un 1, entonces vamos a poner una variable que se llama conteo. Se va a incrementar. Y si no, si no, se decrementa, perdón. Si es un 1, aquí tenemos un 1, se decrementa. Aquí vamos en sentido negativo. Aquí vemos, verificamos aquí donde ocurre la interrupción y observamos aquí tenemos un 0 en la fase B. En esta parte tenemos un 0. Entonces, si la entrada digital no es un 1, es decir, es un 0, entonces incrementamos el conteo. Así mero. Y vamos a escribir ahora la posición. Bueno, nos falta declarar también esta variable, la variable que se llama conteo. Vamos a declarar como tipo long conteo. Serial.print y aquí vamos a poner posición. Serial.print y vamos a imprimir lo que viene siendo conteo. Y este valor van a ser pulsos. Lo que vamos a estar contando van a ser varios pulsos. Ahí está. Vamos a cargarlo. Aquí voy a poner un serial print ln, si no va a ser un desastre. Aquí me faltó el punto y coma.
Tenemos conteo. Así compilo. Espero que no haya ningún problema. Voy a tener programa. Y vamos a meter las fases en la terminal 2 y 3. Ahí está. Está. Entonces las interrupciones están en la terminal 2 y 3. Y listo. Falta la terminal serial. La terminal virtual. RX. TX. Ahí está. Aquí, por ejemplo, aquí nos está contando los pulsos. Se empiezan a incrementar. Menos 130 pulsos. Menos 168 pulsos y así sucesivamente. Si le damos sentido positivo, aquí el conteo se va a empezar a incrementar y ahí nos va dando la posición. Y la posición pues es que tantos pulsos se va moviendo la ruedita. Aquí cuando hablamos de pulsos, imagínense una rueda que tiene muchos agujeritos, un círculo. Y a eso nos referimos con los pulsos que está contando. Entonces lo que tenemos... Este tiene muchos agujeritos aquí. Así como los tiene, pues se supone que son 24. Entonces detecta cada vez que pasamos por aquí. Esto está dando vuelta, ya sea en un sentido o en otro sentido, dependiendo. Entonces cuenta los pulsos es cada vez que pasa por, que se detectan estos puntitos. Entonces dependiendo del tipo de encoder, puede ser que estos puntitos los detecte de manera magnética o de forma óptica. Entonces esos pulsos, cuando hablamos de los pulsos, detecta esos puntos. Entonces aquí pues se incrementó. Ahí incrementa, empezamos en 0, se empieza a incrementar. Y ahí nos va dando la posición. Esa posición pues la podemos convertir a grados. Entonces vamos a convertir esa posición a, ese conteo de pulsos, vamos a convertirlo a una posición en grados. Entonces vamos a poner aquí posición es igual a conteo. Se supone que son 24 pulsos y vamos a multiplicarlo por 360. Entonces lo dividimos entre 24 y lo multiplicamos por 360. Y vamos como estamos haciendo aquí una división, pues hay que tener cuidado. Voy a ponerlo como de tipo flotante, lo que viene siendo posición. Y conteo lo voy a convertir a flotante para hacer la operación. Ahí está. Y aquí voy a imprimir otra vez la posición en grados.
Descargo el programa, lo exporto. Ahí está. Y bueno, ahí no se alcanza a ver. Siempre que tenemos, enviamos alguna información por el puerto serial, siempre es conveniente que ustedes agreguen un retardo. Entonces aquí vamos a agregar un retardo, vamos a ponerle milisegundos. Entonces aquí vemos aquí 63 pulsos, son 945 grados. Pues da cierta cantidad de vueltas. Entonces aquí estamos convirtiendo los pulsos a grados. Los motorcitos de corriente directa, aparte del encoder, otra cosa que traen normalmente es un reductor. Entonces es entonces, por ejemplo, estos son motorcitos de corriente directa. Y este trae también, por ejemplo, un reductor. ¿Ve? Entonces aquí en la parte posterior, aquí tenemos lo que viene siendo el encoder y también la conexión del motor. Aquí también trae los 4 pines, trae 4 pines del encoder y 2 pines del motor. Vamos a suponer que son los del motor. No sé si eso sea nada más para ponerlo. Y estos 4 son los del encoder. Entonces la tapita que tienen aquí atrás trae un PCB, un circuito impreso. Y lo que tenemos ahí es el encoder. Y toda esta parte que está aquí es, bueno, eso aquí incluye esta parte. Es un reductor. Entonces vamos a suponer que el motor que estamos utilizando también trae un reductor. Y el reductor que trae es de, no sé, de 1 a 30. Entonces vamos a suponer que en lo que estamos haciendo trae un reductor de 1 a 30. Entonces trae el reductor de 1 a 30 y el encoder dijimos que es 24 pulsos por revolución. Entonces en total, por cada vuelta del eje, de este eje, una vuelta de ese eje, nos daría 24 por 3, son 72, 720. 720 pulsos por revolución aquí en esta parte. Acá atrás está conectado directamente el encoder al eje del motor. Este es el eje, pero que tenemos aquí ya con el reductor. Entonces acá atrás únicamente tenemos 24 pulsos por revolución. Entonces este reductor nosotros lo estamos suponiendo aquí en nuestro ejercicio. Vamos a poner aquí para convertir a la posición, entonces dividimos entre 24 y también dividimos entre 30 para obtener la posición. ¿Me muestra el ELS, por favor? ¿Ahí? ¿Ok? ¿Que se te mostraba esto, perdón? No, el ELS en la última condición en el programa. Mira abajo. Es que me faltó poner el conteo más. Gracias. Ok, entonces, bueno, aquí ya... Esto es lo que tendrían de un motorcito de ese tipo cuando observan la posición. Normalmente van a tener un reductor
Y entonces aquí en el programa va a tener que tener aquí, por ejemplo, 48 pulsos son 24 grados. Ok. 360 entre 720. Pues por eso es... Ok, o sea, está bien. Entonces ahí nos está dando la posición, los pulsos y el movimiento en grados. Esta es una forma de utilizar el encoder. Entonces ahí lo tenemos con esa resolución. Y ya creo que hasta ahí le vamos a alcanzar a dar a este ejercicio. A la siguiente clase, pues vamos a aumentar aquí la resolución del encoder. Entonces primero la vamos a duplicar y luego la vamos a usar en cuadratura. Entonces primero vamos a usar el doble de resolución que tenemos aquí y luego la vamos a usar en cuadratura. Pero pues eso sí lo vamos a tener que hacer la siguiente clase. Ok, entonces el lunes vamos a continuar ahí con una presentación, o no me acuerdo si ya toca realizarles la siguiente práctica, no me acuerdo para cuándo es. Aquí está, es esta. Para el lunes. No, la práctica se los voy a revisar entonces el miércoles, de la tarea 12. La tarea 12 se la reviso el miércoles para que no se preocupen por tener la lista. Y el lunes continuamos con clase. Entonces vamos a tratar de terminar o avanzarle lo suficiente a este ejercicio. Y también vamos a ver por ahí, a continuar con una presentación. Entonces eso sería todo por hoy. No sé si antes de concluir tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Puede subir un poquito el programa? Porque me está dando 0 en los pulsos y no sé por qué. No sé si tengo mal el programa o si tengo mal la simulación. ¿Ahí alcanzas a ver bien el programa? Sí, más o menos. A ver, Serial Begin. Un poquito más grande, por favor, porque no. Ay, bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces sería todo por hoy. Nos vemos entonces el lunes. Que pasen buen fin de semana. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. ¿Sí terminaste ahí, Jocelyn, con el programa? Sí, lo tengo bien, pero el problema es que no, cuando lo pongo me está dando 0 en todo. Bueno. Pues si quieres compartir pantalla. Sí. A ver. Déjeme, la comparto. ¿Me da permiso, por favor? Sí, ahí va. Se me da. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ya lo puse ahí y mire. Es que no tienes conectado el encoder. ¿Cómo? No vas a leer nada. ¿Las terminales de ahorita? ¿Las de acá? Es que haz de ¿El cuenta que osciloscopio? lo que estás leyendo o lo que tú estás observando son los pulsos en el encoder. Entonces ahí en el motor no tienes conectado el encoder al Arduino. Entonces pues no vas a leer nada. O sea, el motor no lo tengo conectado al Arduino. El encoder. Es que el motor está compuesto por lo que viene siendo el motor, que son las terminales que tienes conectadas allá al driver. Ese es el motor. Y el encoder son las 3 terminales que no están conectadas. Entonces, Ok. ¿Esas a dónde van?
Entonces tú no has conectado el encoder, entonces pues no vas a observar nada. Entonces, las terminales del encoder, pues son las terminales, las dos extremas. La de en medio es un Sí. apuntador. Sí, se dijo que la fase A y fase B. Ajá. Entonces, ¿La A dónde va? Es que me confundí un poco con como no se veía cuando ponía las gráficas, por eso no supe a dónde van. Sí, es que ahí es, por ejemplo, pues que estás utilizando el Arduino. Si está el programa, pues te puedes dar cuenta cuáles pines estás utilizando del Arduino. El 9 y el 10. Dijimos que el Arduino lo que verifica Ah, son... el 2 y el 3. Exactamente, ajá. Entonces, ¿estos van aquí? Sí. Ok. ¿Y así está bien? ¿Que de negativo no pasa nada? Pues por el giro o por la conexión que hiciste, pues está bien. Ahí si lo cambias del otro lado, pues te va a dar positivo. Ahí empezó no. Ahí, por ejemplo, es lo que tienes mal. Bueno, no que lo tengo. Sí, lo tienes mal en el programa. Ahí muéstrame el programa, por favor. Ajá. Chis, dale más para abajo en el programa. Arriba, otra vez, arriba. Otra vez pon ahí el Proteus, por favor. Y dale play. Ah, es que había como que pararlo y luego volverlo a correr. No. Son 29, 33, 37, 40. Esto está bien. Y luego dale al otro lado. Sin pararlo. No, así nada más muévele al potenciómetro. Está arriba, más arriba como él. Ahí, por ejemplo, y ahí se te debe de incrementar, que son 73, 71, así está bien. 61, 59, 57, 54 grados, ¿sí? Pues está funcionando. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor. Ok, no, de nada, hasta luego. Buen día.